Bailamos al ritmo del bullerengue, cantamos en guaraní, nos saludamos en mapudungún, tejemos palabras al derecho y al revés. Y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblo con identidad no vive en la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber pa' dónde voy. Provincianía es el color del pago. Quien no lo siente no tiene arraigo. Con mate dulce, con mate amargo, de sur a norte con guitarra y canto. Va llegando, Leandro, va llegando al trotecito corto. Así es, ya lo tenemos aquí al compañero Julio Sabaljauregui. ¿Qué anda? ¿Por dónde anda Julio hoy? Por las costas, me parece, por las costas bonaerenses. Qué dichoso de usted, don Julio, andar recorriendo tanto a veces. ¿Cómo anda? Buenas tardes Lila, buenas tardes Leandro y todos los oyentas y oyentes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. No ando recorriendo mucho, estoy medio refugiado en el rancho por estos días. Ah, bueno. Pero vamos a contar cosas desde recorridos pasados, ¿o no? ¿Cierto? Sí, y vos sabés que andamos con preguntas. Hoy nos invadieron las preguntas. Sí, estoy escuchando, están preguntones hoy. Hoy estamos preguntones. Y vos nos hiciste una pregunta y nosotros la tomamos. ¿Dónde nace la magia de los puertos? ¿Dónde nace la magia de los puertos? ¿Dónde, Julio? Mira, había pensado en comenzar con la magia de los puertos citando a un muchacho que ustedes recién estuvieron refiriendo y pasando a través de otra voz alguna de sus coplas. Don Roberto Chavero o don Atahualpa Yupanqui, que en función de lo que decía Leandro, uno nunca sabe cuándo es Roberto Chavero o cuándo es Atahualpa Yupanqui. A veces el nombre es lo de menos, a veces nos dice mucho. Y sí, puede decir mucho, según la ocasión. Y vos sabés, ustedes saben, estaba pensando con respecto a esta columna, un punto de partida, y justo por estos días había estado escuchando las coplas del payador perseguido. Y ahí dicen una parte, refiriéndose a este universo de cantores y de las canciones, Yupanqui hace como una analogía con los ríos. Y él dice que hay ríos que son silenciosos porque son profundos. Y yo me fui enseguida en mi imaginación a los ríos de llanura, ¿no? Que tienen esa particularidad. No son cantarinos como los ríos de montaña, cierto. pero son profundos, son lentos en su caminar, pero van dejando mucha huella, van cavando barrancas hondas, y son a veces difíciles de escudriñar esos ríos. Y por ahí, siguiendo esta analogía de Yupanqui, nos vamos a meter un poco con un río y con un puerto en la provincia de Buenos Aires, el puerto de Quequén, que está justo en el encuentro, digamos, entre río y mar, del río Quemquem, un vocabulario que viene de la época de pueblos originarios, de puelches y tehuelches por estas zonas, que quiere decir río de barrancas profundas, de barrancas grandes. Y este río, sí, no es un río extenso, más o menos yo conozco el lugar por donde se inaugura ese río, se empieza a conformar como río, recibe
digamos, agua de las vertientes occidentales de las sierras de Tandil y comienza a serpentear hacia el Atlántico, y ahí va, digamos, tomando su real dimensión, ¿no?, de río de llanura, con sus propias particularidades. Y en la historia de la provincia y en la historia del país comienza a ser significativo hacia fines del siglo XIX, no precisamente entonces por su condición de puerto, sino más bien por su condición de lugar para el turismo. Vos sabés que es un lugar que se ve que esto del turismo, viste que tiene ciertas inestabilidades y temporalidades y épocas, y las ha tenido desde siempre. Obviamente que por esa época, el siglo XIX, los que paseaban y salían y andaban eran los que tenían mucha plata, ¿no? La famosa aristocracia de olor a cuero. Por Qué presión, ¿eh? Por ciertas cuestiones parece que el paisaje más visitado entonces era el paisaje del río, pero del otro lado del río de la Plata, que era Colonia. Colonia tenía, digamos, mucha afluencia turística de las familias más pudientes de Buenos Aires, porque combinaba una serie de divertimentos, entre ellos la Plaza de Toros y varias cosas más, pero en un momento entró en crisis, ahí hubo una crisis económica, arrastró con los emprendimientos turísticos del lugar, y esta gente empezó a buscar otros lados. Y algunas familias se fueron recostando más para el lado del sudeste de la provincia, por el litoral, y recalaron acá, por lo que era entonces esa confluencia entre río y mar, en Quequén. Eso más o menos hacia fines del siglo XIX, y se extendió 1 o 2 décadas más en el siglo XX, y bueno, quedaron huellas, ¿eh? De hecho hay el Hotel Balneario Victoria, en ese momento un hotel muy encumbrado, en el cual, digamos, la familia Becú, la familia Anchorena y muchas otras No, pasaban sus encumbrada temporadas. familia. Sí, eran de la elite, y habían construido algunas casonas más, importantes casonas, de las cuales algunas quedan algunos registros, digamos, algunos vestigios materiales, físicos, otras están transformadas, otras esos materiales se usaron para otras cosas, pero sí queda el Hotel Balneario Victoria, que es de 1895, actualmente está reconvertido en una ¿sí? Sí, en un aparotel, está bastante conservado, está bien, está en funcionamiento. Ajá. Y es en parte de este lugar. Digamos, ese es el comienzo digamos, de puesta en valor, si se quiere, por un determinado tipo de sociedad, y es de esto que tenía su valor, porque los que lo habitaron históricamente sacaron de allí muchos recursos para sus actividades, ¿no? Los pueblos originales tenían mucho vínculo con la pesca, y de allí sacaban elementos para sus utensilios, sus aparejos, y Claro. pernoctaban y vivían allí mucho tiempo. Pero esta historia, que comenzó por entonces, es difícil de contarla así linealmente, y capaz que abre preguntas, como vos decís, sí abre muchas preguntas. Y yo pensé que es como una historia de estaciones, ¿no? Esta primera configuración del lugar es como una primera estación, una estación turística, podríamos decir, original, que después va perdiendo valor con el tiempo, va declinando el turismo en Quequén, y aparece Necochea ya como un bastión turístico en la segunda mitad del siglo XX. Tiene, digamos, en su reemplazo se pone en valor la cuestión puerto. La cuestión, en la búsqueda, digamos, de los poderes fácticos económicos de Argentina, en una salida internacional que no fuera solamente el puerto de Buenos Aires, empieza a aparecer esta búsqueda por el litoral bonaerense, y es el puerto Quequén un lugar de interés.
El principal factor es que es un puerto que tiene un tren. Ya a partir de los primeros años los últimos años del siglo XIX, hay un tren que llega a la región y hay varios intentos sobre el propio río, en el refugio del río, de instalar puertos modestos, digamos, de embarcaciones pequeñas, tratando de vincular la expansión del modelo agroexportador, sobre todo de la agroexportación, a una salida directa al mar y de allí al comercio internacional. Hubo varios intentos muy asociados a una disputa entre capitales ingleses y capitales franceses y la intervención del Estado argentino, y aunque parezca extraño, capitales de la región, de toda la región del sudeste de la provincia, fuertes capitales de familias vinculadas a la tierra, también se arriesgaron en ir conformando allí un puerto de aguas profundas que, digamos, permitiera eliminar costos de traslado hacia Buenos Aires o hacia Rosario. Obviamente ahí había siempre un obstáculo que era el capital inglés vinculado a los trenes. Hay como dos modelos en torno a esto de los trenes, ¿no? En Argentina se armó un modelo inicial de los trenes que era buscar la conveniencia por la exportación, para sacar más rápidamente lo que servía hacia el exterior, de lo que se obtenía valor más directamente. Y después fueron apareciendo capitales franceses en torno al ferrocarril con otra idea, de aproximar más el ferrocarril a los lugares de producción y vincular esos lugares de producción más efectivamente con las salidas a ultramar. Ahí sí el famoso de Decauville, digamos, que compitió con los ingleses. Pero bueno, finalmente esto se fue madurando y convirtiéndose en un puerto importante, que allá por 1800, la fecha que la tengo por aquí, ya para 1922 tenía, digamos, una envergadura importante el puerto, y era operativo. Se le había formado una banquina que permitía justamente operar como puerto al eliminar la exposición directa al mar y tener esta posibilidad de introducirse en el río. Ese puerto, con el tiempo, se fue convirtiendo, bueno, en lo que es hoy es un consorcio privado, el que está allí, que lo opera. No hay intervención del Estado, más que el control externo, pero es muy poco lo que interviene el Estado allí. Como todo puerto, empieza a tener una vida económica, también una vida social, también una vida cultural distinta a la de una ciudad clásicamente turística. Le agrega otras connotaciones, otros componentes. Y no va a escapar el puerto Quequén a todo esto. Uh-huh. En primer lugar, tiene que resolver cuestiones que son geográficas, climatológicas, temporales, que es establecerse como puerto y otorgar seguridad a la navegación. De entrada nomás tuvieron varios episodios de naufragios, de expulsión de barcos fuera del sector de puertos, por 1901, 1902, hubo varios buques de relativa importancia que fueron arrancados del anclaje y trasladados hacia el norte. Eso obligó a extender más la banquina del puerto hacia el sector sur para evitar el azote de las tormentas. Y hay unos episodios que todavía se conservan en la memoria del lugar, que fueron, digamos, los primeros naufragios producidos por tormentas, que se sucedieron a lo largo del siglo XX.
Después, porque ahí había una combinación de tráfico de pasajeros y de cargas. Después terminó dominando el paisaje ya la estación portuaria con depósitos enormes de cereal y el tráfico con buques de carga de cereales, grandes bodegas que flotan en el mar y que terminaban su carga en un puerto de aguas profundas como era el de Quequén. Eso le confirió durante muchos años una característica portuaria singular, muy colorida, también muy, en algún punto, muy de novela policial negra. Porque, ¿sí? ¿Se habrá filmado alguna película allí, como venimos hoy hablando? Se han filmado películas y hay historias bastante conocidas. Yo voy a referir a algunas historias del Quequén. Una de ellas es, allá por los años 60, mediados de 60, 70, en la Argentina había como una promesa blanca dentro del boxeo de los pesos pesados a nivel mundo, que era una cuestión de interés también de Estados Unidos respecto al dominio que tenían los negros en el boxeo. Siempre se buscaba una promesa blanca. Ajá. Y la hubo aquí en la Argentina, que fue Ringo Bonavena. Claro. Bonavena, un personaje de esa época, un boxeador muy querido, muy popular y muy querido, y también muy cuestionado, un personaje con muchas aristas. Era un gringo simpático y como tal, digamos, fue haciendo una promoción, peleó en Estados Unidos. Y aquí, localmente, en un momento se autopromocionó con un boxeador que era bolsero en Quequén, Giorgetti. Así acá están asentiendo con la cabeza de que lo están reconociendo. Acá tenemos varias generaciones. No soy yo hay ese. Gente no, que es Fierro Uncal está acá también. Sí, me imaginaba que alguien iba a estar siguiendo esto, porque, bueno, Giorgetti Bonavena visitó Quequén, hizo campaña en un lugar muy particular, porque por las avenidas de Quequén se paseó, en ese universo también local, fue un desafío, llegaron los medios, se difundió esa pelea, que en definitiva, como toda historia del boxeo, terminó siendo un triunfo de Ringo frente a un hombre que tal vez había ganado, pero era un hombre de trabajo y un boxeador limitado, pero digamos, dio lugar a que se llenaran varias páginas de la revista El Gráfico. Sí. Y después, otro momento que tiene que ver esto, sí, con la historia del policial negro, entrada la dictadura. En tiempos de la dictadura le pasaron varias cosas a Quequén. Una de ellas fue que el gobernador Senyal se le ocurrió, siendo Quequén parte del partido de la Barría, se lo adosó a Necochea. Sí. Por un decreto, sacó un decreto. Ahí está. Claro. Pero además para ubicarnos, ¿no? Para ubicar a los oyentes, porque estamos pensando en los oyentes que nos escuchan desde lugares muy distantes, para que se ubicaran, que especialmente la oyente Alba que nos escucha desde Necochea, Alba Ferri, amiga de Mirta García, que es, bueno, supo ser ferviente seguidora del programa. Espero que siga estando, desde Necochea escuchándonos. Sí. Bueno, Alba, pero Quequén pertenece al partido de Lobería, ¿verdad? Y territorialmente pertenece al partido de Lobería. Después está en disputa porque inmediatamente la población de Quequén se movilizó en su momento para justamente que no fuera adosado así directamente y por decreto, sino que se respetara un poco la voluntad, pero digamos eso terminó en la nada, porque había un decreto en los años de la dictadura y era muy difícil, no solamente salir a la calle, sino disputar una decisión que tenía que ver con un gobernador que no tenía mucho democrático que digamos. Así que por esa época
Y después, digamos, lo que mantiene que quede latente es la lucha de esa población por tener su autonomía. Pelea mucho que queden por su autonomía, de tener territorio propio y tener decisión propia sobre las cosas del lugar. Es algo que está ahí en tensión, que sigue esa tensión y está sin resolver. Bueno, ese es un aspecto, digamos, de la particularidad y que tomó notoriedad entonces ante este embate de la propia gobernación de la provincia. La otra cuestión que el 8 de mayo del 78, Quequén tomó también estado en el tiraje de las noticias y los diarios de la Nación, porque un marinero yugoslavo, Milivoj Pesic, que era, digamos, tripulante de un barco estacionado en puerto, el Mauro Betranik, fue, digamos, involucrado en el asesinato de una copera en una whiskería, en la whiskería Elsa, del lado de Necochea, por algo que nunca estuvo, terminó estando claro todo, pero Pesic sufrió, digamos, la injusticia de una policía cómplice de ciertos sectores de lo que ocurre a veces en los puertos, la trata de blancas, los prostíbulos, las whiskerías. La noche portuaria es una noche relativamente espesa, y ahí estaba Pesic en esta figura casi poética de marinero solitario bebiendo una noche en esta whiskería. Se arma una trifulca, se levanta para participar, recibe un golpe en la cabeza, no se acuerda más de nada, y cuando despierta tiene a su lado una joven mujer muerta apuñalada. Quiere huir, pero antes de llegar a su barco la policía lo atrapa y bueno, ingresa en un periplo que duró casi 8 años en la cárcel, en la justicia argentina, hasta que pudo demostrar, a partir de que en algún momento se dignaron darle valor a unos identikits que él pudo trazar de los que estaban en ese lugar, que habían caído presos en España. Se identificó finalmente que eran esas las personas que habían dado muerte a esta mujer y que él no tenía nada que ver. Mirá. Así que sí, le fue aliviada la prisión y retornó a su país, Pesic, y nunca más volvió. Es un poco la magia de los puertos. Uno, andando un poco, disfruta a veces de la banquina del puerto, de los restaurantes, de lo visible y lo accesible, pero hay como en todo lugar unas dimensiones que aproximan más al peligro, al contacto con el otro, al flujo de estos que van y vienen y que no son nunca habitantes fijos de un territorio, pero que conviven con habitantes que se valen de ellos o que, digamos, lo ven con el signo del paso nada más. Y eso yo creo que a los puertos le confiere una magia que la literatura lo ha sabido aprovechar bastante bien, y como vos decís, se han filmado algunas películas, y hay una película argentina, en este momento no me viene el título de la cabeza, que está toda filmada en el puerto de Quequén y en una parte de Necochea. ¿Y por qué me vino a mí el hecho de comentar esto? Porque para mí son lugares que tienen mucha presencia de historia, de culturas encontradas. Por ejemplo, ahora sé que Necochea es una zona, digamos, de mucha presencia de la cultura japonesa, de familias japonesas. ¿Sí? ¿Nuevas migraciones? Sí, migraciones más recientes, pero que se han establecido, que participan, digamos, de la economía relacionada con el mar, de la pesca. Eso por un lado, digamos.
Y después, en el caso del puerto Quequén, tiene la particularidad de dar una imagen muy vinculada con esa época histórica inicial que yo decía, la de construcción del puerto, que corona en uno de los hitos turísticos del lugar, y con esto vamos cerrando un poco la columna, que es el famoso puente Hipólito Yrigoyen, porque une, digamos, las dos márgenes del río entre Necochea y Quequén, y que es el puente colgante Hipólito Yrigoyen. Que une qué localidades. Y une la localidad de Necochea con Quequén. De un lado a otro pasás por el puente colgante, que en su momento eran los 4 puentes colgantes que había en el mundo, porque tiene su antigüedad, es del año 1929. El puente se inauguró, va en 1929, tardó unos años en construirse, y así, digamos, se ha mantenido en pie, que es una particularidad, fue una muy buena respuesta técnica para las crecidas de este río, que ha destruido otros puentes que fueron construidos posteriormente. Y bueno, en el año 2006 este puente fue restaurado, se renovó totalmente, se hizo una reinauguración de carácter histórico, está puesto en valor históricamente, y hoy por hoy es patrimonio histórico nacional, patrimonio histórico provincial y patrimonio histórico del lugar. Y es como la postal de entrada a esta historia. Yo elegí entrar por el río, podría haber entrado por el puente, que es lo que más conocemos. Pero bueno, me parece que es una conjugación de lo que es la provincia de Buenos Aires, estas cosas que a veces no conocemos del todo de la provincia. Nada de eso sabía, más que la playa. Que como el río, son cosas profundas pero silenciosas. Así que, bueno, espero que esta oyente necochense haya escuchado. Alba Ferri, ojalá que sí. Tendría muchas cosas para agregar, porque debe conocer al dedillo la historia del lugar. Uno pasa por los lugares, se interesa. Yo es un lugar que me ha gustado recorrerlo mucho, recorrer el río hacia arriba, hay incluso una estación de piscicultura, y el río hacia abajo también, donde llegar al puerto y recorrerlo. Y en todos los lugares encuentro una magia, y en todos los lugares hay una historia, y en muchos lugares del río también hay una cruz o varias cruces. Sí, claro. El río profundo también a veces se devora. Son sitios de memoria también. Hermoso fin cierre de la columna. No creas que los que vivimos en un lugar conocemos muchas historias del lugar que vivimos. A veces justamente se naturalizan en la rutina y donde menos miramos es donde estamos parados. Pasa también. Claro, tal cual. Tal cual. Digamos, viste que uno naturaliza, ya lo tiene a veces claro. Lo que está en la manzana de su casa, a la vuelta de su casa. No le presta atención porque pasa tantas veces y otorgarle el valor histórico. Bueno, La Plata es una cantera fabulosa y hermosa también de sorpresas en ese sentido. Y de olvidos. Sí. Los que vamos de afuera a veces me parece que vemos más cosas en La Plata que los propios platenses. Porque llegamos con ojos tan curiosos. Que enseguida somos preguntones, y acá qué, y miramos. A mí me gusta mucho ese ejercicio de leer la ciudad como un texto, y ese texto dice mucho. Y acá me acota alguien también muy conocido, y que nos quiere mucho a todos, que la película que yo mencionaba es El Camino de los Sueños, justamente. El Camino de los Sueños, otra película para anotar hoy. Claro, está en relación con lo que dijeron los chicos de historia, el cine como parte de la historia, ¿no? Estamos anotando. Julio, no solamente es lugares con mucha fantasía, sino que vos también los mirás con esos ojos.
con los ojos del asombro y de la belleza, de la búsqueda de la magia. ¿Mm? Está el que sabe mirar y el que pasa y al que le pasa desapercibido. Como las ovejas, de la que nos decía la poetisa Chilota. Sí. Hay ovejas que mantienen los ojos de sorpresa y que aún estando en el rebaño no dejan de mirar hacia todos lados con la cabeza erguida. Nosotros somos Son de las que esas. están sí. En el plano del rebaño siempre alguna levanta la cabeza. Ujú. Sí. Julio, nos volvemos a encontrar el miércoles 11 de diciembre. ¿Por dónde nos Bueno, llevarás? Va a ser el último de este Sí, año. si Dios quiere, sería mi deseo poder estar con ustedes ese miércoles 11. Vamos, ojalá. Bueno, Pero vamos, antes vamos a de intentar. irnos, antes de despedirnos, queremos ir con vos, junto con Leandro hemos elegido una versión, la original, que nos lleva justamente hacia la Lobería, no exactamente al río. Ay, me voy a tener que cambiar la versión si decís que es la original. ¿No es la Es que original? en el origen del puerto también está la chata de Lobería, me parece. Ujú. Exacto. Luis Domingo Vero y Francisco Chamorro, los autores. Así es. Presente, señor, por favor. Digo que no es la Mi original. pana. Digo que no es la original porque vamos a escuchar la versión del disco La Chata de Lobería de Francisco Chamorro, que es del 83, me parece. Y él la había grabado en Así Soy, su anterior disco del año 1970. Creí que era versión de otro cantor, pero no, es la versión original porque es la del autor. Bueno, está bien. Oh, Ahí está, Eh, este es perfeccionista. sí, No elegí, sí. mire, pero tan hincha pelota que iba a elegir la versión del disco anterior, del primer disco, pero no la elegí porque... Era la mejor. No, es distinta, es una versión más rápida, es una versión de un Chamorro más joven. Sí. Se ¿Y nota ¿Cuál eso. elegiste entonces? La del disco homónimo, Ah. La Chata de Lobería, que es el segundo y último disco que grabó Francisco Chamorro allá en el año 83. Que la tenemos en vinilo. Ustedes. Sí, no. Bueno, en realidad no la tienen ustedes. Bueno, Lo vamos con prestamos al señor que está del otro lado del vidrio. Eso es lo que ha pasado. Así es. Bueno, Bueno, mal que tiene memoria, lo sí, prestamos, sí, no sé, cómo no, no. yo ya me voy a olvidar. cómo no. Amigos, amigas, Julio, nos estamos escuchando, nos estamos encontrando. Un abrazo. Yo también, como otros tantos, mis vicios voy a despuntar. En ellos voy a evocar música, versos y cantos, que el olvido con su manto y el tiempo casi tapó. Lo que el paisano cantó y canta en pagos sureros, tranqueando por el sendero que Martín Fierro marcó. Un arrogante camión pasó roncando a su lado, y el escape del costado le echó de humo un montón, como si fuera intención de ahuyentarla del camino. Así selló su destino de hazañas para el progreso, y hoy se quedó muy lejos por los campos argentinos. Viene avanzando una chata que sigue un caballerizo, que montado en un petizo va detrás de la culata. Parece que el sol lo achata o el peso de su sombrero. Ya se abre un torniquetero y entra en un campo a cargar, porque viene a levantar la cosecha del porrero. Esperando que los hinchen en cuanto cargue su dueño. El ladero se echa un sueño y las roldanas del guinche, sin dejar de hacer bochinche, no se quiere quedar quieta. Las bolsas hechas maletas van subiendo sin parar, hasta llegar a cargar 2 filas sobre la aleta.
Después a los barquinazos mueve al ruido de las cuñas, clava el varero las uñas queriendo hacerse pedazos, y al sonar los latigazos como tiro de pistola se hace el ladero una bola y se afirma el cadenero como gato cocinero que lo tiran de la cola. Rumbeando pa' la estación, un día que había cargado, se tuvo que hacer a un lado pa' darle paso a un camión. Y desde aquella ocasión quedó atrás y se ha perdido. El asfalto no ha podido resistir todo su peso. Y hoy se quedó en el espeso tembladeral del olvido. Hoy está pa' gallinero, pero cargada de gloria. Y ya ha pasado a la historia su pintoresco letrero. Todo el lujo de su apero se fue con ella también. Ya no corta el terraplén la chata de lobería, que en otros tiempos solía pasar con rumbo al quequé. De pueblos y caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De pueblos y caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De pueblos